Hola, muy buenas noches a todos. A nombre del Colegio de Medicina Interna de México, sean todos bienvenidos en esta sesión semanal para que abordemos temas sumamente importantes para los médicos internistas y todos los médicos en general. El día de hoy me da muchísimo gusto presentar al doctor Jonathan Samuel Chávez Íñiguez. El doctor es jefe de nefrología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es profesor de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es presidente del Consejo Mexicano de Nefrología y el día de hoy vamos a tener el gusto de escuchar el tema finerenona en complicaciones cardiorrenales, combinar con confianza. Sin duda interesante y no dejemos de recordar que al final abordaremos todas sus preguntas. Es que así sean todos bienvenidos y como siempre empezamos presentando a nuestra donataria del mes y posteriormente a nuestro excelente ponente. Bienvenido, doctor Jonathan Samuel Chávez Íñiguez. Muchas gracias. Hola, soy el padre Pierre Joseph del Asilo de Ancianos Mi Último Amor, Madre Teresa de Calcuta. Tenemos el objetivo de acoger a abuelos que no tienen familia, algunos que tienen familia, que los familiares no pueden cuidar. Aquí nosotros atender a esos abuelos, darle una atención a esos abuelos para que esos abuelos se sienten bien en esa casa donde estamos. Pero nosotros vemos a esos abuelos como nuestros hermanos, como nuestros padres. Entonces, por eso, diario es una rutina, atendemos a ellos, darle todo lo necesario para que ellos se sienten bien, para que ellos se sienten en familia, para que ellos se sienten en casa. Aquí preparamos la comida para los 57 abuelos que tenemos en el asilo, 35 mujeres y 22 hombres. Ahí algunos caminan, algunos no caminan. Entonces esa área es aquí donde quedan ellas. Entonces ellas no suben, ellas no bajan porque no tienen tanto equilibrio. Por eso, queridos amigos, ahí nosotros en el Asilo de Ancianos Mi Último Amor, Madre Teresa de Calcuta, también tenemos un predio donde nosotros empezamos a construir y para que pasamos a los abuelos en un lugar más digno, más grande, porque donde estamos pagando renta, 25,000 pesos mensual de renta. Entonces, que Dios los bendiga y todos aquellos que escuchan esos videos, ese video que nos ayuden, que nos manda su aportación como sea y para nosotros es bienvenido. Que Dios os bendiga. Hasta luego. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jonathan Chávez, yo soy nefrólogo en el Hospital Civil de Guadalajara y en la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a ver la evidencia que existe sobre el beneficio de combinar fármacos que han cambiado la historia de la enfermedad renal crónica como finerenona e ICGLT2. En específico, vamos a hablar del estudio Confidence. Mi declaración de conflicto de interés tiene que ver con medicamentos para tratar la enfermedad renal crónica, pero el más importante es que soy nefrólogo y la plática está polarizada para eso. Vamos a revisar 4 puntos en específico, los cuales haré más énfasis con mucho detalle en ellos de manera jerárquica. Primero vamos a hablar del bloqueo mineralocorticoide, en específico con finerenona en enfermedad renal crónica. Podemos apreciar cómo este eje cardiorrenal existen múltiples formas por los cuales estas patologías comparten alteraciones hemodinámicas, inflamación y fibrosis y alteraciones metabólicas. Llama la atención que finerenona disminuye, de hecho, cualquiera de estas vías de manera independiente. Lo mismo pasa con antagonistas GLP-1. Se ha demostrado desde el 2017 que los ICGLT2 son un fuerte y probablemente uno de los mejores fármacos para tratar a estos pacientes y desde hace prácticamente 40 años sabemos que los YKWR2 también
reducen el riesgo cardiorrenal. De hecho, prácticamente toda la plática se centra en hablar de estos fármacos en combinación y su beneficio cardiorrenal. Pero en específico, el bloqueo de receptores de mineralocorticoides tiene mucho sentido, pero recuerden que hay dos formas de verlo de manera holística. Una de ellas es la forma epitelial y no epitelial es la otra. En específico, pues la que conocemos más ha sido la que se ha explorado por el mundo de hipertensión arterial con cómo bloquear los receptores de mineralocorticoides para generar que nuestro riñón tenga intercambio de sodio, de potasio y de agua. Pero la forma no epitelial es una forma de mucho interés reciente porque es la cual vamos a estar bloqueando vías inflamatorias y fibróticas del riñón y el corazón. Así que, pues tiene también, y es posible que tenga más importancia esta última que la primera. Por lo tanto, se diseñó un inhibidor selectivo de receptores de mineralocorticoides, el cual es finerenona. Es, digamos, la nueva generación de receptores de mineralocorticoides. Es muy selectivo y además es más potente. De hecho, se distribuye igual en cerebro, riñón y corazón, lo cual no sucedía con los antiguos como Spiro, Eplerenona. Y además es mucho más seguro porque provoca menos hipercalemia, menos ginecomastia y además el perfil de seguridad en general es también más seguro. Así que vamos a revisar rápidamente dos ensayos clínicos que prácticamente cambiaron nuestra prescripción de este tipo de fármacos en la enfermedad renal crónica y diabetes. El primero de ellos es Fidelio y el otro es el Fígaro. Prácticamente los dos ensayos clínicos se hicieron en personas con enfermedad renal leve y diabetes, pero la gran diferencia de ellos es que el Fidelio primero fue una evaluación renal primaria. Eso quiere decir el compuesto de que alguien llegue a diálisis, que disminuya más del 40 su tasa de filtrado glomerular o que muera por algo renal. Y los objetivos secundarios eran los cardiovasculares, cualquier combinación cardiovascular mayor. Llama la atención, insisto, que el Fidelio se enfocaba objetivos primarios renales y el Fígaro prácticamente hace lo mismo, pero los objetivos secundarios eran los renales. Y de manera recíproca, pues el Fígaro, los objetivos primarios eran los cardiovasculares y los secundarios los renales. Así que yo lo interpreto como que son prácticamente los mismos estudios, simplemente uno de ellos tenía objetivo primario renal y el otro el objetivo primario era el cardiovascular. Estos dos estudios juntos concentraron más de 13,000 pacientes en todo el mundo. México participó con pacientes para este estudio. En total, 48 países en todo el mundo juntaron pacientes para este estudio y llama la atención que el Fidelio y el Fígaro tienen pacientes que caben perfectamente en el mapa de calor de la enfermedad renal crónica de pacientes de alto riesgo. Vean cómo el uno y el otro, pues están en personas que tienen tasas de filtrado menos de 60, la mayoría, y tienen albuminurias menos de 30, más de 30, disculpen. Pero llama la atención que el concentrado de los dos estudios se llama Fidelity. Fidelity tiene muchos pacientes de alto riesgo, de hecho cerca del 80% de los pacientes son de alto riesgo de progresión o de muerte. Por lo tanto, eso le da pertinencia y le da general visibilidad a nuestro estudio para las poblaciones que vemos todos los días. En general, el Fidelity, que es el concentrado de los dos, incluyó personas con diabetes, con enfermedad renal, que tuvieran una tasa de filtrado más de 25 y un potasio menos de 4,8, y los aleatorizó a recibir finerenona 10 o 20 miligramos al día comparado contra placebo para seguir los 3 años. Insisto, el evento o los objetivos primarios y secundarios eran los cardiovasculares y renales compuestos. En general, Fidelity incluyó personas de 65 años, en su mayoría hombres. Prácticamente todos tomaban un YECA o ARA2. Vean, el control glicémico era aceptable, 7,7 de glicosilada, las sistólicas no estaban en control, 137,76, y la tasa de filtrado promedio era de 57 y la albuminuria de 515, es decir, eran pacientes de alto riesgo de progresión. Lo importante es que el evento primario, que fue el cardiovascular compuesto, se redujo significativamente 14%,
y los objetivos secundarios, que eran los renales compuestos, se redujeron 33%. El 14% de las personas que tomaba FINE comparado a placebo tuvo hipercalemia, pero nada más 2% de ellos suspendieron el fármaco por este motivo. Así que, ¿qué evidencia justifica que combinar un ICGLT2 y finerenona está bien? Demostramos que finerenona era un fármaco apropiado con los ensayos clínicos que les acabo de mostrar, Fidelity en específico. Pero recuerden que cuando dábamos Fine o Espiro o Plerrenona o Yecawara-2, muchos pacientes de ellos hacen hipercalemia. Y en esta corte de más de 22,000 personas se demostró que el que hace hipercalemia por este tipo de fármacos, muchos médicos suspenden el fármaco. De hecho, 33% de ellos ya no lo vuelve a dar. Y vean el gran impacto negativo que esto tuvo. Si ya no das el fármaco nuevamente, aumenta 55% el riesgo cardiorrenal, a diferencia de continuarlo, que reduce el riesgo. Por lo tanto, esto dice que a pesar de que hagas hipercalemia, continuar con el YK-2 sería la mejor opción. De hecho, se ha visto que en modelos de simulación en personas con enfermedad renal crónica, debes de mantener la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona a pesar de la hipercalemia, pero debes de utilizar otras cosas para tratar esta hipercalemia, desde diuréticos, dieta, desde fármacos que te bajen el riesgo, por ejemplo, ICGLT2 o inclusive resinas de intercambio intestinal. Vean cómo es costo efectivo tomar esta decisión, no suspender el YK-2 y mejor mantener el fármaco tratando la hipercalemia. E interesantemente, en un post-hoc del ensayo clínico del conjunto Fidelio, que acabo de hablar de él, demostró lo siguiente, que primero, los pacientes que van a hacer hipercalemia tenían de manera basal un potasio sérico más alto. Vean, por ejemplo, aquellos que tenían un potasio más de 4,5, más de 4,8 o más de 5, ellos definitivamente son los de más riesgo de hipercalemia. Y este evento sucede únicamente a 4 semanas de dar finerenona. También, de manera similar, aquellos que tenían una tasa de filtrado más baja de 45 de 25 incrementaban significativamente el riesgo de hipercalemia. Y creo que esto pues no sorprende a nadie, porque ya sabemos que una función renal bajita te incrementa el riesgo de hipercalemia. Pero vean este hallazgo que fue derivado de que el 5% de las personas en Fidelity tomaban un ICGLT2 de manera basal. Y llama la atención que aquellos que tomaban el ICGLT2 reducían 55% el riesgo de hipercalemia. De hecho, fue la variable en la figura que están viendo, la variable de asociación con más fuerza para bajar potasio. Y hay metaanálisis de 6 ensayos clínicos, casi 50,000 personas, que dicen que en diabetes y enfermedad renal, el ICGLT2 baja 20% el riesgo de hipercalemia severa, que es definida como potasio más de 6. Y además de ese gran beneficio que lo estoy poniendo en la mesa como que un beneficio adicional del ICGLT2 y FINE, o sea, combinarlos, eso puede hacer que ICGLT2 te baje el riesgo de hipercalemia, que para algunos es un detalle importante al iniciar FINE. Pero además de eso, noten esta figura en donde dar ambos fármacos se asociaba a retrasar la pérdida de función renal. Insisto, estos son puras asociaciones porque no existe un ensayo clínico de la combinación. Dar uno solo, por ejemplo, placebo, bajaba 3,7 la tasa de filtrado glomerular al año, pero vean cuando combinas FINE y ICGLT2, reducía casi a la mitad la pérdida o enlentecía la pérdida de tasa de filtrado glomerular en amarillo. Y esos post-hoc del Fidelio nos habían dicho que finerenona reducía 30% adicional en esas personas que ya tomaban un ICGLT2. Vean la figura con ICGLT2 contra no, pues es más notorio el cambio con ICGLT2 y hay el mismo beneficio y eventos adversos a pesar de tomar un ICGLT2. Así que, pues como que la información de asociaciones de los post-hoc decían que esta combinación era muy buena en diferentes métricas. Metaanálisis inclusive de 4 ensayos clínicos de personas con enfermedad renal nos decían de nuevo que combinar un antagonista receptor de melanocorticoides o ICGLT2 había más beneficios renales que únicamente el ICGLT2. Vean cómo
bajaba 33% albuminuria, bajaba masa histólica, evitaba perder tasa de filtrado y nada más elevaba a 0.3 el potasio, o sea, bastante seguro. De nuevo, bajo la alusión que el ICGLT2 reduce el riesgo de hipercalemia, así que la información pues era muy alentadora. Y haciendo análisis de varios estudios de estos fármacos, se veía que adicionar cosas al ICGLT2 como FINE, como GLP-1 inclusive, reducía significativamente el riesgo de progresión a diálisis y todas las causas de muerte. Vean la figura como haciendo esta triple combinación ICGLT2, GLP-1 y FINE, retrasaban hasta 25 años la necesidad de llegar a diálisis. Así que, pues no, todo esto nos indicaba que las combinaciones eran lo mejor que le podíamos ofrecer a este tipo de personas. Y de ahí viene el racional para poder diseñar el ensayo clínico Confidence. El ensayo clínico Confidence es un estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, en donde se incluyeron participantes de prácticamente todo el mundo, 185 sitios, y se estratificaron acorde a la albuminuria y a la tasa de filtrado glomerular a recibir finerenona, 10 o 20 miligramos con empagliflozin, este es el grupo de interés, la combinación simultánea en el mismo momento, dos al mismo tiempo, fine más empa, comparado contra fine sola o empa solo. Eh, los criterios de inclusión eran adultos con tasas de filtrado entre 30 y 90, con albuminuria, con diabetes y con dosis máxima tolerada del YKWARA2. Se excluían aquellos con diabetes 1, con una presión arterial muy alta, con potasio más de 4,8, como lo hizo Fidelity antes, o aquellos con falla cardíaca de fracción de eyección reducida, o aquellos que ya tomaran FINE o ICGLT2. Importantemente, el objetivo primario fue el cambio en albuminuria. Esto va a ser muy, muy, muy relevante. Esto es de los primeros estudios que hace que el objetivo primario sea albuminuria, a diferencia de los anteriores, donde los objetivos primarios eran los cardiovasculares o los renales compuestos. Y los objetivos secundarios eran los cambios relativos de albuminuria al paso del tiempo, tasa de filtrado glomerular, lesión renal aguda y eventos adversos. Recuerden que Confidence, con estos criterios de inclusión que les digo, incluye personas de alto y muy alto riesgo renal, así que digamos que valida los hallazgos para las poblaciones que vemos todos los días en nuestras consultas. Las características de los pacientes, que fueron 800, era en su mayoría hombres, 75%. La tasa de filtrado era de 54, la glicosilada en 7,3. Vean la edad, 66 años, con mucha albuminuria, 579, un potasio sérico normal de 4,5, tenían sobrepeso y en general el 88% de ellos tenía hipertensión, alguno ya tenía un evento cardiovascular y el 16% tenía retinopatía diabética. Bien, casi todos tomaban un YKWARA2 e interesantemente, vean, un GLP-1, uno de cada 4 consumía un GLP-1. Vamos a la información más importante de este estudio, que son los resultados primarios. El cambio en albuminuria. Llama la atención que únicamente a 2 semanas de la combinación es la línea verde, el cambio en albuminuria en 2 semanas ya se empieza a ver una reducción importante en albuminuria que es más grande que FINE o nada más en paz solo, en verde, insisto, es la combinación. 3 meses después, la combinación ya se separó de cualquiera de uno de ellas solos. Y para terminar diciendo que 180 días después, es decir, 6 meses después, el tratamiento combinado reduce 51%, 52% la albuminuria, comparado a 30, cercano a 30 de ambos fármacos juntos. Así que desde las 2 semanas ya se ve 30% de reducción para mantenerse y llegar hasta 52 a 6 meses. Esto es lo más importante del estudio. En resumen, la combinación simultánea de FINE e ICGLT2 reduce 52% albuminuria. De hecho, el 70% de los que inician de manera simultánea los fármacos alcanza a reducir más del 30% de albuminuria. Esto es importante porque ya sabemos que aquellas personas que reducen 30% albuminuria
son los que reducen significativamente su riesgo cardiorrenal. De hecho, aquellos inclusive que reducen más del 50% albuminuria fue la mitad de los pacientes. Esto de nuevo es muy, muy importante. De nuevo, más de la mitad de los pacientes reduce 50% albuminuria. Aparte es muy seguro. Esto era una preocupación obvia de dar los dos fármacos de manera simultánea. Vean cuántos pacientes suspendieron el tratamiento, los mismos que, significativamente los mismos que cualquiera de ellos solo, menos del 5% de hecho. Eventos adversos fue muy, muy bajo y similar a los fármacos solos. Lesión renal aguda, hipotensión o infecciones prácticamente no sucedieron. Y además, se notó que la combinación simultánea de FINA y CGLT2 tiene un efecto aditivo sobre la presión sistólica. De hecho, baja mucho la sistólica, muy, muy similar a lo que pasa con antihipertensivos potentes. De nuevo, a 2 semanas bajan cerca de 7 la sistólica y esto se mantiene prácticamente durante todos los 6 meses. 7 comparado contra 2 de FINA y comparado contra 3 de empagliflozin. ¿Qué tal con la tasa de filtrado glomerular? Como era esperado, fármacos que tienen esta modulación hemodinámica como FINI y como ICGLT2, pues baja cerca de 6 en 2 semanas y se mantiene bajita, menos de 6, pues insisto, 6 o 5 durante los 6 meses. Insisto, este es un efecto hemodinámico que al terminar el fármaco regresa a lo normal. Esto pues no es bueno porque regresaría a esa hiperfiltración en teoría, ¿no? Y esto es menor que cualquiera de ellos solo. Vean el cambio de potasio sérico, otra preocupación natural. El potasio sérico con la combinación, la línea que aquí están viendo en gris, es menor que cuando comparan contra Fine o Empa solo. De hecho, pero si vemos de manera cuánto sube en verdad el potasio, o sea, por miliequivalentes o milimoles por litro, pues sube cerca de 0,30. Y esto es consistente con las cortes previas que decían que dar ICGLT2 y FINE, eso subía el potasio, 0,30, así que es bastante aceptable, pues. La incidencia de hipercalemia fue numeramente menor en aquellos pacientes con la combinación simultánea que le están viendo aquí en color verde, comparado contra FINE solo, que es azul, y contra EMPA solo, que es el violeta. ¿Qué nos enseñó Confidence? Yo lo interpreto como que hay una respuesta esperada en la reducción de tasa de filtrado glomerular, que es hemodinámica únicamente, que los eventos adversos importantes es menos del 5% en la terapia combinada y es muy similar a cualquier terapia monogénica. Aparte, la hipercalemia es un evento menor. De hecho, combinar ICGLT2 con FINE reduce la incidencia de hipercalemia y es muy poco probable que haya suspensiones del fármaco por este motivo. El inicio simultáneo de ICGLT2 y FINE reduce albuminuria 52% en 6 meses. Más del 70% de los pacientes alcanza la recomendación de reducir 30% albuminuria y finerenón es un tratamiento esencial que debe iniciarse de forma temprana y combinada con ICGLT2, el que sea, yo creo. Esto haría una mejora significativamente del eje cardiorrenal. Y por ese motivo nuestros 4 pilares combinan YECA-WARA2, ICGLT2, FINE y un GLP-1. La combinación de estos fármacos tiene tiene sinergias importantes que son metabólicas, hemodinámicas, inflamatorias y fibróticas, que ellas, insisto, son sinérgicas. Combinar los 4 fármacos es bueno de diferentes métricas que lo midamos. Así que esa mejoría cardiorrenal que hoy conocemos ha posicionado estos fármacos como algo esencial en el tratamiento de enfermedad renal y diabetes. Ahora, ¿qué tan rápido damos estos tratamientos? Cada vez nos acercamos más a contestar esta pregunta. El abordaje tradicional está acá arriba, en donde le dabas a alguien un YECA-WARA2 y luego ICGLT2 y luego FINE y luego un GLP-1. Y esto pudiera llevar cerca de 18 meses o más en una institución implementar estos 4 fármacos. Y bueno, pues lo actual, nuevo, la recomendación es que en esos pacientes de alto riesgo rápidamente le demos los 4 pilares. FINE e ICGLT2, ya hoy sabemos que es algo apropiado de manera simultánea.
Y seguramente poco tiempo sabremos que también un GLP-1 rápido en el implemento es apropiado. Así que, ¿cuál es la propuesta? Que en aquellos pacientes de alto riesgo de progresión los iniciemos en cuanto antes y lo más rápido posible. Ustedes pueden leer el Confidence mediante este QR y está publicado en New England en el mes de junio. Y por último, voy a hablar de otros estudios interesantes que fueron también presentados en la reunión europea del Congreso Europeo de Nefrología en junio del 2025. El primero de ellos es un efecto de finerenona en la caída de tasa de filtrado glomerular en aquellos pacientes con falla cardíaca. Vean, este es un post-hoc del Fine Arts HF en donde se evalúa la eficacia y seguridad de FINE en personas con falla cardíaca de fracción de eyección conservada. Aleatorizaron a pacientes a tomar FINE en 20 o 40 miligramos contra placebo. Esencialmente, pues, los criterios de inclusión eran adultos con falla cardíaca de fracción de eyección preservada, con biomarcadores elevados y que evaluaban el evento cardiovascular primario. Llama la atención que los pacientes eran adultos mayores, más de 70 años, que su tasa de filtrado era aceptablemente buena, cerca de 60, y que tenían una albuminuria que que sí incluyeron pacientes con mucha albuminuria, como por ejemplo 728, pero también tenían pacientes con muy poquita albuminuria, como 8. Cuando clasificaban a los pacientes en la tasa de filtrado glomerular, inclusive incluyeron pacientes de 36 de tasa de filtrado, o sea, lo que nos interesa el mundo de nefro, y también pacientes con biomarcadores como el NT-proBNP elevado. De hecho, esta elevación puede tener un significado patológico. Bien, lo más importante del estudio, ¿no? ¿Cómo cambió la albuminuria? ¿Cómo cambió la tasa de filtrado acorde a la albuminuria? Vean, primero, si alguien tiene poquita albuminuria, menos de 30, la tasa de filtrado se va a mantener igual con FINE. Si tienes albuminuria entre 30 y 300, que es el A2 de Cadivo, prácticamente la tasa de filtrado evitas una pérdida mínima, modesta, pero la evitas. Pero en aquellos con mucha albuminuria, evitas perder 0.6 mililitros minuto por año. Así que ahí ya se vuelve interesante y en teoría, pues el fármaco en estas personas con falla cardíaca y albuminuria evitarían que pierdas tasa de filtrado glomerular. Vamos a ver otro estudio sobre qué tan importante fue este cambio de albuminuria con finerenona y cómo esto va a reducir el evento cardiovascular. De nuevo, es un post-hoc del Fine Arts HF, en donde el racional es cómo finerenona, cambiando o modulando la albuminuria, puede hacer un evento positivo cardíaco. Pero lo importante de este estudio es que la albuminuria era muy, muy leve. Así que esa es la relevancia de que inclusive con poquita albuminuria, un pequeño cambio en esa poquita albuminuria va a ser buena de todos modos. Se analizó el cambio logarítmico de albuminuria y noten que la reducción leve de albuminuria explica un 30% del beneficio cardiovascular o únicamente de falla cardíaca. Pero aquellos pacientes que bajan 30% albuminuria también bajan significativamente el objetivo primario y el de falla cardíaca únicamente. De hecho, eso explica el 15% del beneficio. En ese mismo estudio, se vio que aquellos pacientes que bajan más del 30% de albuminuria con finerenona, reducen el evento cardiovascular compuesto y de la misma forma el empeoramiento de falla cardíaca. ¿Cómo interpretamos esto? Que a pesar de que tengas un nivel bajo de albuminuria, un cambio temprano en esta misma, esto explica una mejoría cardiovascular. Para de nuevo dar énfasis que la albuminuria, aunque sea poquita, es patogénica. Vamos a ver otro estudio de los desenlaces de la vida real, de pacientes de la vida real, de cambiar otro antagonista mineralocorticoide, como por ejemplo eperrenona o espironolactona, por finerenona en personas con enfermedad renal y diabetes. Es un estudio llevado en Madrid, en donde eran 267 pacientes de 70 años con algunos años con diabetes, la mayoría eran hombres, y vean cómo prácticamente todos ellos tomaban un YKWARA2, muchos tomaban estatina, casi la mitad tomaba un ICGLT2, y ahora vamos a lo relevante.
Cuando cambiaban espiro o eplerenona por finerenona, reducía significativamente el potasio. De hecho, bajaba a 0,2 el potasio. No cambiaba su creatinina, no cambiaba la tasa de filtrado ni la albuminuria. Pero vean el cambio del potasio. Aquellos que ya tenían hipercalemia con espiro o eplerenona, esto bajó 30% la frecuencia de hipercalemia, dando fuerza a esta información que dice que FINE es más seguro en potasio que eplerenona o espironolactona. Así que cambiar a este nuevo fármaco finerenona es seguro en tasa de filtrado glomerular y baja el potasio en aquellos que tienen hipercalemia. Mismo estudio, vean cómo los pacientes con FINE tuvieron numéricamente menos necesidad de ligadores de potasio intestinal e ICGLT2, pero a pesar de eso no cambia esto mucho su potasio sérico. Por último, voy a hablar de un ensayo clínico muy, muy interesante que se llama el ACHIEVE. Es un ensayo clínico de personas en diálisis que les daban espironolactona a ver si esto tuviera alguna relevancia cardiovascular. El estudio ACHIEVE, insisto, era aleatorizar a pacientes a recibir 25 miligramos de espiro, pacientes en diálisis. Y primero, antes de hacer la aleatorización importante del estudio, hicieron una prueba para ver que aquellos pacientes que reciben 25 miligramos de espiro, después de mes y medio, subían su potasio a más de 6. Si lo hacían, no los elegían para entrar al estudio. Así que aquellas personas en diálisis que les dieron espiro y no subían más de 6 eran aleatorizados a recibir espiro y continuar con 25 al día contra placebo. Bien, así que eran pacientes que estaban en diálisis de mantenimiento, que tenían alto riesgo cardiovascular, pero que no tenían hipercalemia y que no desarrollaban hipercalemia durante las primeras 6 semanas de espiro. Llama la atención que tenían 2 años en diálisis, que la mayoría tenía hemodiálisis, nada más el 15% tenía diálisis peritoneal, que también dejó el fármaco por un evento adverso numéricamente más alto con espiro que contra placebo, pero vean cómo hipercalemia fue casi el doble de frecuencia. No nos sorprende porque espiro pues causa hipercalemia, y más en diálisis, ¿no? Y además, el evento de hipotensión pasó con menos frecuencia, sorprende esto, con espiro. Así que este estudio fue detenido por futilidad, ya que no encontraron nada relevante. Vean cómo lastimosamente el estudio fue negativo, donde pueden apreciar que no tuvo ningún efecto cardiovascular relevante, espiro comparado contra placebo. De hecho, el evento cardiovascular, cardíaco, la muerte por todas las causas fue exactamente igual, pero el riesgo de hipercalemia severa se incrementó 54% en aquellos que toman espiro. En resumen, espiro 25 al día en diálisis no redujo el compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización por falla cardíaca en personas en diálisis. De hecho, se alinea a lo que ya sabíamos del estudio previo de Spiro y otros de Spiro que ha habido fallados en enfermedad renal crónica, como el BP Road, por ejemplo. Y aparte añado este último para terminar mi ponencia, en donde vemos cómo en enfermedad renal crónica grado 3 a A3, este grupo de pacientes son los que fueron analizados en el Fidelity. Se comparó esta corte de personas con este grado de enfermedad renal, que voy a decir es moderado, FINE contra espiroeplerenona. Para terminar diciendo que los paneles de arriba, para el evento cardiovascular mayor, falla cardíaca, mortalidad, los 3 paneles de arriba es FINE, los 3 paneles de abajo es espiroeplerenona. Y es muy evidente de cómo FINE es mejor que espiroeplerenona, inclusive en este grupo de personas. Así que no es lo mismo FINE que espiro o eplerenona. FINE baja el evento cardiovascular, la mortalidad y falla cardíaca, y espiro eplerenona en este grupo de personas no lo hace. En resumen, en pacientes con falla cardíaca y macroalbuminuria, finerenona ralentizó la caída de tasa de filtrado glomerular
en aquellas personas en el Fine Arts HF que a pesar de niveles bajitos de albuminuria, un cambio en la albuminuria de manera de reducción tiene un beneficio cardiovascular. Cambiar FINE por espiroeplerenona, vas a tener menos hipercalemia, menos frecuencia inclusive, y desafortunadamente Espiro no demostró protección cardiovascular en personas en diálisis. Con esto termino mi participación y estaría contento de escuchar sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente, estimado doctor Chávez. Gracias, estimados colegas médicos que nos acompañan en línea, ¿sí? Y doctora Gabriela García Duarte, muchas gracias. Interesante disertación. Y pues, sin duda, sumamente relevante el tema actual. Y sobre todo, pues como bien mencionaba a través de la plática, pues una condición a la cual nos enfrentamos en la consulta diaria. Debo de comentarles que al día de hoy tenemos tenemos 802 asistentes y como siempre no nos falla Latinoamérica para conectarse con respecto a estas sesiones tan interesantes. Sí, obviamente México es el país que mayor representación tiene de asistentes, pero también tenemos de El Salvador, Perú, Bolivia y Guatemala. Y pues ya estamos aquí con la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Chávez, muchas gracias nuevamente por su plática. Y aquí el doctor Leopoldo nos pregunta, sí, con respecto si existe estudios o qué opina en relación a finerenona en diálisis o hemodiálisis, si es útil en beneficio cardiovascular o mortalidad. Muy buena pregunta porque sin duda se va a empezar a explorar. Hoy la indicación es clara que por el riesgo de hipercalemia tendríamos que considerar la suspensión del fármaco. Inclusive dicen que con cualquier antagonista después de 20 es muy inesperado el cambio de potasio. Hoy diría no, utilizarlo en cualquiera de los dos escenarios, pero después de lo que nos enseñó el estudio Chief con espironolactona o el Alchemist con espironolactona, algunos podrían pensar que los antagonistas de receptores de milocorticoides ya no tienen entrada en diálisis. Yo no creo que esto sea cierto porque FINE es diferente, Spiro. Y yo creo que FINE sí tiene alguna oportunidad que seguramente pronto vamos a ver. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Por ahí dicen otro comentario que, bueno, los cuatro fantásticos por el momento parecieran no tener un beneficio en insuficiencia cardíaca. Sin embargo, pues bueno, resulta interesante el comentario, doctor, en donde, como bien menciona, se va a explorar, ¿sí? Aunque aparentemente no sabemos, sería otra pregunta, si aumenta la mortalidad al usar la finerenona. ¿Aumenta mortalidad? No lo creo, honestamente. Obviamente el racional de estos ensayos clínicos sería impactar en mortalidad, hospitalización cardiovascular y sobre todo en la estructura cardíaca. Recordemos que cerca del 85% de las personas en diálisis tienen hipertrofia ventricular, así que tiene sentido explorar un fármaco que tenga este efecto antiinflamatorio, antifibrótico e inclusive con la generación de arritmias. Así que yo sí estoy seguro de esto que les digo, de que va a ser un área que se va a explorar en el futuro. Pero si a mí me dijeran qué tipo de paciente en diálisis pudiera ser el mejor, yo diría el de peritoneal, porque ellos casi nunca tienen hipercalemia. Ok, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta también aquí de Facebook, identificada. Y pues bueno, estos resultados de Confidence pues son, y los menciona con finerenona y empaglifosina. ¿Funciona igual con cualquier ICGLT2? ¿Cuál es la opinión, doctor Jonathan? Excelente pregunta. Se los digo porque me lo mencionaron de manera directa, que la decisión de haber utilizado empagliflozin fue simplemente por facilidad de la empresa de que tenían EMPA cerca, digamos, que era factible utilizarlo con él, pero no hay un racional atrás de por qué EMPA tenga que ser mejor que CANA o que DAPA, por ejemplo. Por lo tanto, yo considero que es lo mismo con el que lo utilicen. Perfecto, muchas gracias. Pues le doy la palabra a la doctora Gabriela García Duarte. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Pues mucho gusto en saludarlos a todos y bienvenido, doctor Jonathan. Y bueno, continuamos con las preguntas que tenemos aquí en plataforma.
Nos preguntan cuál sería el momento que usted considera como ideal para poder iniciar este tipo de tratamientos, la finerenona específicamente. Claro, supongo que va enfocado en hacerlo, por ejemplo, en el escenario de Confidence, iniciarlos los dos al mismo tiempo. Este es el gran avance de Confidence, ¿no? Que nos da la certeza, la seguridad de que en el paciente apropiado, esos de alto riesgo, por ejemplo, ese grado 3A, 3B de enfermedad renal crónica con albuminuria, es seguro iniciarlos en el tiempo que lo ves en la consulta, los dos al mismo tiempo. Yo creo que si nosotros ya tenemos tantas herramientas que predicen que a esos pacientes les va a ir bien con esa albuminuria, la diabetes, la tasa de filtrado glomerular, podríamos iniciarlos sin ningún problema ambos juntos. Y bueno, para finalizar, disculpe, doctora Gabriela, pero la propuesta de uno de los expertos de esto es que inclusive en pacientes de alto riesgo pudiéramos iniciar los cuatro, si es que el paciente no lo toma, me refiero GLP-1, FINE, ICGLT2 y YKWARA2, en el Ujú. paciente apropiado, iniciarlos a dosis bajitas y que las siguientes consultas sean nada más para ir titulando a la alta el fármaco o ver eventos adversos. Y no como lo anterior, que era darlo y esperarte la siguiente a ver si inicias el otro y así consecutivamente. Bueno, muchas gracias por su opinión, muchas felicitaciones por su sesión. Este, y bueno, nos siguen preguntando aquí en plataforma, bueno, a partir de qué etapa de la insuficiencia renal aguda, crónica, perdón, se debe de utilizar finerenona, que bueno, en parte quedó contestada, pero no sé si quiera dar específicamente de qué etapa podemos estar utilizándola. Claro, existe un estudio muy interesante publicado en la revista de JAMA, en donde el doctor Agarwal hace un estudio que es la primera vez que se publica una información de este tipo, que inclusive en personas con riñones normales, me refiero, tasas de filtrado glomerular cercanas a 90 y albuminurias bajas o normales, o sea, digamos un riñón sano, finerenona reduce el riesgo de mortalidad y de eventos cardiovasculares. ¿Por qué es relevante esta información? Porque ICGLT2 inclusive no ha demostrado este beneficio, que en riñones normales tenga un evento cardiovascular favorable. Así que, pues de nuevo, vean el espectro de dar finerenona, inclusive en pacientes con riñones sanos, como digamos casi profiláctico, o inclusive al revés, que es lo que hemos hablado en la plática, ¿no? Ya en las orillitas de llegar a diálisis, tasas de filtrado 25 o 20, ahí a lo mejor sería el límite para considerar ya no dar el fármaco, pero para arriba yo creo que por ahora tenemos información para darlo para arriba donde sea. Ok, muchas gracias, doctor Jonathan. Bueno, otra de nuestras preguntas es si recomienda la finerenona en pacientes diabéticos tipo 1 que tienen hiperfiltración glomerular, pero sin albuminuria. Muy buena pregunta. Ese estudio va a salir en poco tiempo con diabetes 1, pero esencialmente no deberíamos de haber esperado algo distinto. Los resultados seguramente van a emular lo que sabemos con diabetes 2. Y como acabo de comentarlo, ¿no? La hiperfiltración es un mecanismo de daño inicial del riñón. Quiero hacer una analogía. Recientemente se publicó que en pacientes con glomérulomegalia asociada a obesidad, que prácticamente es hiperfiltración, es lo mismo, Ujú. en ellos, dar finerenona reduce los eventos renales, albuminuria, tasa de filtrado. Así que lo ideal, y seguramente así saldrá, que en aquellos con hiperfiltración, finerenona tenga el mismo evento protector. Sería prácticamente el mismo mecanismo fisiopatológico que vamos a beneficiar con finerenona. Muy bien, pues de parte del doctor Miguel Ángel Buenrostro, le pregunta cuál es el beneficio de la finerenona en pacientes con insuficiencia renal crónica sin diabetes, que bueno, ya nos lo mencionó ahorita un poquito, si tuviera un comentario que pueda ahondar un Claro, un poquito más. saludo al doctor Miguel Ángel. Y de nuevo, pues sí se puede utilizar en personas sin diabetes. Terminamos igual que los ICGLT2 con un fármaco que era primariamente para nefropatía diabética y se fue expandiendo para otras comorbilidades. ¿Por qué? Pues porque sin diabetes los pacientes siguen teniendo el mismo mecanismo de fibrosis, de inflamación, de hiperfiltración, de albuminuria residual, donde FINE es eficiente y efectivo. Así que no tiene que haber diabetes para dar el fármaco. Ok, excelente. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta de Facebook, doctor Lenín. Sí, claro.
Muchas gracias. Mira, aquí también nos preguntó por nuestros asistentes. Bueno, lo platicó mucho en la sesión, sin embargo, sí nos gustaría que lo ahondara. ¿En quién sería el paciente candidato al inicio simultáneo de la terapia con finerenona y SGLT2? Yo diría aquel paciente que tenga alto riesgo de progresión. Por ejemplo, alguien con una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 60, que tenga albuminuria más de 300, ese para mí sería el paciente ideal. Más aún si ese paciente ya tiene fármacos previos como YKWARA2, por ejemplo, y que aún así persiste albuminuria y una tasa baja. Ese es el ideal, y al mismo tiempo ambos combinados de manera sinérgica. Perfecto. Y en este mismo tenor, menciona, aquí nos hace la pregunta, si se puede utilizar finerenona en pacientes con insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardíaca crónica con una fracción de eyección reducida en conjunto con sacubitril o valsartán. Muy buena pregunta y claro que sí. Ese es el espectro para los cardiólogos ideal para recibir finerenona. Recordemos que esos cuatro fantásticos o cuatro pilares de cardio nos ponen antagonista de receptor de mineralocorticoides, el no selectivo, o sea, hacen énfasis en que debe de ser finerenona. Eso es el ideal, esa combinación de sacubitril o valsartán es el ARNI, esa ICGLT2, GLP-1 y finerenona en específico. Muy bien, muchas gracias. Y también aquí nos mencionan en plataforma de Facebook, dice buenas noches, te felicita, que menciona que es claro el beneficio de la finerenona a 180 días, pero hay estudios en seguimiento que valores a un mediano y largo plazo. Claro, el conjunto de estudios de Fidelity y los ARTS, que son los estudios más viejos de finerenona en falla cardíaca, en diabetes y en enfermedad renal, han demostrado que en seguimientos moderados de años, inclusive, hay la eficiencia y efectividad del fármaco. Así que podemos estar tranquilos con eso. Digo, si me dices estudios a 10 años, 15, pues por supuesto que no existen aún, pero las tendencias de esos estudios, esos ensayos clínicos de 2 o 3 años son suficientes para asumir el beneficio a mediano y largo plazo. Muy bien, doctora García Duarte, adelante, por favor. Tenemos aquí otras varias preguntas y comentarios, doctor Jonathan. Nos preguntan qué efectos adversos se deben monitorizar en pacientes en quienes se inicia finerenona o solo nos debemos enfocar en los niveles séricos de potasio. Muy buena pregunta también. El potasio, sin duda, pues es lo que más preocuparía, pero a ver, o sea, hagamos énfasis en que va a haber incremento de potasio, depende tu tasa de filtrado glomerular y tu potasio basal. Pero, por ejemplo, en el peor de los casos, que eran los grado 4 de enfermedad renal, se eleva en el 26% de los casos, pero menos del 2% deja de tomar el fármaco por ese motivo. Así que hay que vigilar el potasio, pero no hay que satanizar de que nada más porque va a haber hipercalemia el fármaco se debe suspender. Bien, el otro es la reducción de presión arterial. En Confidence, cuando alguien combina ICGLT2 y FINE, baja hasta 10 la sistólica, así que hay que hacer otra cosa que hay que monitorear. Y la otra, la disminución de tasa de filtrado glomerular, que es algo esperado, de hecho es algo positivo. Como saben, si baja cerca de 7, que es lo que bajó en Confidence, es bastante aceptable. Y en general si no baja más de 30%, continúen con fines sin problema. Ok, muchas gracias, doctor Chávez. Y bueno, nos preguntan aquí por qué los alfa-cetoanálogos no pueden ser un quinto fantástico. Los alfa-cetonálogos no soy muy adepto a ellos y yo creo que no hay evidencia que sustente su utilización. Ok, así es. Bueno, nos preguntan, además, bueno, de varias felicitaciones y saludos para usted por su excelente sesión. Gracias. Eh, Nos preguntan, bueno, de nuevo, ¿cuál agonista de GLP-1 nos recomienda emplear dosis oral inyectable? Creo que ya lo había mencionado, ¿verdad? Y bueno, una siguiente pregunta es, ¿qué efectos adversos? No, esto ya también ya lo pasamos, perdón. Y bueno, me dicen, ¿qué opina del uso de SGLT2 en pacientes con diálisis peritoneal con proteinuria e insuficiencia cardíaca? Muy bien. Bueno, y dijeron un grupo muy, muy específico de pacientes, pero en diálisis peritoneal cada vez crece más la información de ICGLT2 en diálisis en general.
En peritoneal, yo diría que al menos conozco como 6 estudios. Yo diría que la mayoría de ellos dicen algo muy, muy favorable, que es un aumento de la diuresis en 250 mililitros en promedio. No han sido estudios tan grandes ni ensayos clínicos como para asumir ya un beneficio establecido, pero tiene lógica de que puede servir. Ujú. En mi práctica cotidiana, si alguien toma un ICGLT2 y continúa en diálisis, yo lo continúo, yo no lo quito, pero yo no lo inicio en diálisis. No, insisto, no digo que estoy bien o mal, simplemente yo no lo hago. Si alguien lo hace, no juzgo eso. Y de nuevo, en falla cardíaca tiene sentido también en diálisis porque el fármaco tiene acción única, específica en el miocito, sobre todo por la inhibición de NHA3. Así que sí tiene lógica que pueda servir en un futuro y eso ya se está estudiando también. Ok, nos pregunta el doctor Román, ¿en qué tasa de filtrado glomerular igual o menor de 20? ¿Qué medicamento indica usted usar en pacientes nefrópatas? Solo que no nos especifica cuál, me imagino que para prevenir la insuficiencia renal crónica, además de la finerenona. Claro, en menos de 20, como lo fue explícito en la tasa de filtrado, continúa el ICGLT2, Ujú, diuréticos, antihipertensivos y en mi práctica cotidiana con FINE, yo participé en el estudio Find Real, que está por publicarse. Yo iniciaba el FINE, por ejemplo, en 25, 26, que eso lo permite la guía, y los pacientes progresaban y si no hacían hipercalemia, yo no les quito FINE. Así que, pues siempre y cuando estén bien vigilados, yo creo que puede ser una opción no retirar el fármaco. ok, excelente, muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando ya casi al final de nuestras preguntas y bueno, nos preguntan aquí si en casos en los que el paciente tiene un riñón único, se debe de ajustar la dosis de finerenona o se continuaría con dosis estándar. La dosis estándar. Ok. Y bueno, nos dicen si pudiera mencionar cuál GLP-1 nuevamente es el que usted más recomienda, semaglutida, Claro, tirzepatida o cuál. claro, esa es muy, muy importante pregunta hoy en julio del 2025, porque seguramente a lo mejor en 2 años podríamos opinar distinto. Hoy yo creo que semaglutide lleva la delantera como el GLP-1 con mayor beneficio renal, Ujú. pero va emergiendo información de tirzepatide con beneficios muy interesantes. Así que hoy yo diría sema, en 2 años, quién sabe. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Le mandan de nuevo felicitaciones por su excelente sesión. No sé si tengas algún comentario adicional, doctor Lenín. Sí, una pregunta todavía tenemos aquí en Facebook que no quiero dejar de mencionar, aparte de las múltiples felicitaciones que le hacen al doctor Chávez. Menciona aquí en Facebook qué conducta seguir si un paciente utilizando ARA2, ICGLT2 y finerenona presenta hipercalemia significativa. ¿Qué hacemos? ¿En qué momento modificar? Claro, eso es la vida real, ¿no? Vamos a dar el fármaco, queremos dar el mayor beneficio y el potasio probablemente se eleve. Bueno, creo que la información desde mi percepción es muy, muy clara en esto. Hagamos todo lo posible por bajar el potasio, pero no suspender el bloqueo del sistema renin-angiotensina-aldosterona, porque si lo hacemos, la evolución va a ser peor. Eso quiere decir que vivir con los fármacos y con hipercalemia es mejor que suspender los fármacos. Entonces, ¿qué haría? Primero, pues modificaría todas las cosas que me eleven el potasio que no sean indispensables en su vida, como analgésicos, como a lo mejor Bactrim, como a lo mejor estreñimiento. Yo no modifico la dieta, para mí eso no es relevante en lo absoluto para manejar el potasio. Y si así no baja, pues ahora sí utilizo fármacos para bajarlo, ¿no? Si hay sobrecarga de volumen, utilizo tiazidas o furosemida. Y si no, utilizo resinas de intercambio, que pues bueno, para eso se hicieron, ya están disponibles y son muy eficientes también. Perfecto, excelente, muchas gracias. Pues bueno, estamos en tiempo, excelente como para solicitar algún comentario final, doctora Gabriela García Duarte, posteriormente, doctor Chávez, algún mensaje final y poder despedir nuestra sesión semanal. Pues por supuesto un tema muy, muy relevante y muy actual, el uso de este medicamento en los pacientes
diabetes sobre todo, ¿verdad? Y todo lo que nos ha comentado de las variables que puede haber de pacientes con insuficiencia cardíaca, además, el aumento en el riesgo metabólico, la mejoría y todo el beneficio que les puede dar el utilizarlo. Entonces, bueno, pues muy relevante el tema, unas preguntas muy interesantes y pues agradecerle que estuvo con nosotros aquí en el Colegio de Medicina Interna de México. Muchísimas gracias, doctor Jonathan. Bueno, recordarles que tenemos un congreso próximamente, que ahorita el doctor Lenny les da más información. Y pues agradecerles a todos por acompañarnos aquí de toda la República Mexicana y también, por supuesto, de otros países que están presentes, como nos dicen, pues en nuestras plataformas que los estamos aquí viendo conectados. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y pues les cedo la palabra, doctor Jonathan, para algún comentario o conclusión final. Muchas gracias. Dos cosas rápidamente. Estos exposiciones que les presenté que hicieron en el ERA 2025, hay dos particularmente interesantes para terminar con ellas. La primera, recuerden el estudio Fine Arts HF, que aunque los pacientes tuvieran muy poquita albuminuria, muy poquita, finerenona con pequeños cambios en esa albuminuria tienen un gran impacto cardiovascular. Eso a mí se me hace interesantísimo porque estábamos acostumbrados a dar fine cuando hubiera albuminuria residual. Bueno, pues esto podía cambiar las cosas. Y el otro, que fine no es lo mismo que espiro. Eso es muy importante recordar. Ujú. Son fármacos de generaciones distintas, mecanismos de acción muy similares, pero mucho mejor el de Fine, más específico, más seguro. Y los estudios nos han enseñado que en personas donde Spiro no da resultados positivos, Fine sí lo ha hecho. Así que con eso terminaría, ¿no? Fine, sin duda, es mejor que Spiro. Siempre que puedan hacer el cambio de uno hacia el otro, hay que hacerlo. Si todo, digamos, se puede, pues, dinero y todo lo demás. Ese estudio de Madrid nos lo demostró. Aquellos pacientes que cambian de Spiro a Fine siguen estando seguros y tienen menos hipercalemia. Muchas gracias. Pues bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Agradecer al doctor Jonathan Chávez, nefrólogo, sí, su excelente participación y colaboración para compartir los conocimientos y sobre todo la experiencia de primera mano de la utilización de estos nuevos fármacos y sobre todo el beneficio que representa para poder ofrecer a la población y tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias nuevamente, doctor Chávez, y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México le extendemos nuestro agradecimiento y una felicitación por su excelente presentación. A todos los médicos que nos acompañan en la plataforma y en línea, pues agradecerles su presencia y sobre todo, pues la atención y la colaboración que hacen sesión a sesión y no olviden de nuestra donataria del mes. Al mismo tiempo, no quiero dejar de mencionar, estamos próximos de celebrar nuestro Congreso de la Mujer, la Inclusión y la Diversidad, a celebrarse del 14 al 16 de agosto en la Ciudad de México. Es un evento presencial en el Hotel Bel Air. Sin duda ya revisen el programa académico sumamente interesante. No hemos dejado de mencionar algo tan relevante que es la salud de la mujer, pero también hemos incluido temas sumamente importantes que día con día los médicos internistas y la población en general, así como médicos de primer contacto, nos estamos enfrentando ante estas minorías que cada vez son mayorías o son más representativas en nuestra población. Entonces los esperamos del 14 al 16 de agosto, consulten el programa académico y pues me despido deseándoles a todos que tengan un excelente término de semana y una mejor noche. Muy buenas noches a todos y en nombre del Colegio de Medicina Interna de México, sean ustedes muy felices el día de hoy y siempre. Muchas gracias. Buenas noches.